Bueno, así que vamos a dedicarnos a estudiar el trabajo de expansión con presión en gases ideales. O sea, nuestros sistemas van a ser totalmente ideales, van a ser gases ideales o con un comportamiento muy próximo al ideal, altas temperaturas y bajas presiones, y solamente nos vamos a ocupar del trabajo que realiza o recibe el gas cuando se expande, lo realiza, o cuando se comprime, lo recibe. Y vamos a estudiar cuatro casos, cuatro trayectorias para el trabajo de expansión con presión. La primera, vamos a considerar que el trabajo ocurre en uno de los casos que estudiamos ya, pero con más detalle, a presión constante, ¿sí? O sea, en un proceso isobárico. W a presión constante, que es lo que conocemos como proceso isobárico. Este va a ser el primer caso y por lejos es el caso más importante porque la mayor parte de los, no tanto en máquinas térmicas, ¿no? Pero en química en particular, muchas veces es el único que se estudia porque la mayor parte de las reacciones químicas ocurren en recipientes abiertos, abiertos a la atmósfera, y por lo tanto cuando se producen gases, esos gases producidos, o cuando se absorben gases de la atmósfera, se igualan las presiones durante todo el tiempo. O sea, en la medida que no estamos en un recipiente hermético, no hay aumentos locales de presión ni disminuciones locales de presión. Calentamos en un tubo de ensayo un par de reactivos, ocurre la reacción, se producen gases y esos gases se liberan a la atmósfera a presión constante, a presión atmosférica. Por eso por lejos es el caso más frecuente, ¿no? Intercambios de calor y de trabajo a presión constante. Entonces, muchas veces se insiste mucho en este y se deja un poco de lado los anteriores, los posteriores, perdón. En el estudio de las máquinas térmicas son importantes las otras situaciones, entonces las vamos a estudiar. Aquellos que estén más interesados en la parte de química, evidentemente van a encontrar esto mucho más útil que los otros ejemplos. Pero vamos un poquito a los procesos isobáricos. Bueno, recuerden cómo estaba diseñado el experimento en el que nuestro gas se expandía a presión constante. Tenemos un cilindro metálico, por ejemplo, un émbolo. Dentro del cilindro metálico tenemos al gas. Ese gas tiene una presión interna que es igual, en principio, inicialmente a la presión externa. Y de alguna manera le suministramos calor. Imagínense que le ponemos un mecherito para darle un poco más de contenido práctico a esto tan teórico. O sea, el mecherito de alcohol, le suministramos calor. Ese calor se eleva la temperatura del gas. Al elevarse la temperatura, aumenta la frecuencia de los choques de las partículas con las paredes del recipiente y con la del émbolo. Entonces las moléculas, moviéndose muy rápido, le dan impulsos al émbolo que hacen que se desplace. O sea, la presión, esa es la manifestación microscópica de lo que vemos macroscópicamente. O sea, que la presión interna del gas aumenta y el émbolo se desplaza hacia arriba. Así que ahí tenemos una presión exterior constante. Esto representaría la presión constante. Puede ser la presión atmosférica, puede ser la presión atmosférica más el peso del émbolo. Podemos agregarle pesos adicionales. Lo que importa es que no cambie, ¿no? Que esta presión exterior sea constante. Que está indicado ahí arriba, ¿no? Lo remarcamos simplemente. Bueno, el émbolo, al aumentar la temperatura, se va a desplazar una cierta altura. Vamos a poner acá el émbolo en el estado final. Y podemos indicar acá, ¿no? Esta es la altura inicial del émbolo. ¿Sí? Y acá quedaría más o menos la altura final que alcanza el émbolo. Esto suponiendo que la posición del cilindro sea vertical y que el émbolo esté arriba y que por lo tanto se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? O sea que
le suministramos calor y el gas realizó un trabajo. Ahora, vamos a ver un poco cómo podemos pasar del concepto que tenemos de la física que ya conocemos, de trabajo, al trabajo en un sistema termodinámico, el trabajo de expansión-compresión. Vamos a ver, la fórmula general de trabajo, válida siempre, capaz que lo han visto como una T, pero bueno, estamos usando W para trabajo, vamos a seguir usándolo aunque sea para la fórmula tradicional. El trabajo en física se puede calcular si conocemos cuál es la fuerza aplicada, ¿sí? Se aplica una fuerza, esa fuerza se le aplica a una masa, ¿sí? Y la desplaza a una distancia determinada, vamos a llamarla delta X, ¿eh? El desplazamiento generado por esa fuerza es delta X. Y bueno, esa fuerza no necesariamente está alineada con el desplazamiento, así que tenemos que considerar el ángulo alfa, y lo podemos representar así de manera que quede más completa, ¿no? O sea, el trabajo es igual a fuerza por distancia, por desplazamiento, el desplazamiento que provoca esa fuerza. Estamos hablando de la fuerza aplicada a un móvil determinado, por el coseno del ángulo que forma la fuerza aplicada con el desplazamiento, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo podemos pasar de esta expresión que es general para el trabajo, que es válida siempre, o sea, siempre que hablemos de trabajo, sea trabajo de expansión-compresión, sea trabajo eléctrico, siempre vamos a poder remitir a la fórmula original, a la fórmula madre del trabajo, que es esta, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Veamos qué de esta ecuación podemos encontrar en nuestro gas que se expande isobáricamente. En primer lugar, creo que lo más fácil de identificar es el desplazamiento, ¿sí? Porque lo que se desplazó fue el émbolo. El émbolo ascendió. Quiere decir que la diferencia entre la altura final y la altura inicial sería el desplazamiento, sería lo equivalente al desplazamiento. ¿De acuerdo? Así que delta X lo podemos representar como delta H minúscula. Ojo, delta H minúscula, no delta H, no variación de entalpía, porque nos quedamos cortos de letras y estamos usando las mismas letras para representar cosas diferentes. Por eso tengan en cuenta que es delta H, pero con H minúscula, es variación de altura, ¿sí? Para referirnos a la variación de desplazamiento del émbolo simplemente. O sea, altura final menos altura inicial me da la variación de altura. ¿De acuerdo? Bien. La fuerza, a ver, vamos a ver un poquito esta fuerza. La vamos a asociar con la presión. O sea, la fuerza que está venciendo el gas cuando se expande es la presión externa. Y presión, la definición de presión, es igual a fuerza sobre superficie. ¿Sí? Por lo tanto, esta fuerza la puedo expresar como presión por superficie. ¿Sí? O sea, la presión, la magnitud física presión, implica el concepto de fuerza, la fuerza aplicada, distribuida en una superficie determinada. O sea, la misma fuerza aplicada a una superficie muy pequeña generó una presión muy grande, porque el denominador es pequeño y el numerador es grande. Ahora, si aplico la misma fuerza a una superficie mucho más grande, mantengo el numerador pero aumenta el denominador, la presión disminuye considerablemente, ¿no? Eso intuitivamente lo sabemos. Cuando vamos a clavar un clavo en una tabla de madera, al clavo tenemos claro que lo tenemos que colocar así y golpearlo arriba. Digo, si intentan hacerlo así, no van a tener suerte, porque el martillazo que le den al clavo pueden ser martillazos idénticos.
van a aplicarle la misma fuerza, ¿no? El golpe va a aplicarle el mismo impulso, al mismo tiempo, por lo tanto la fuerza va a ser igual. Pero la fuerza en el primer caso se va a distribuir en una superficie muy pequeña y eso va a generar una presión grandísima en la punta del clavo y va a hacer que el clavo se clave en la madera. Si golpeamos el clavo al revés, la superficie de la cabeza del clavo es mucho mayor que la superficie de la punta del clavo y por lo tanto la misma fuerza no va a producir el mismo efecto, no se va a poder hundir el clavo. Así que no lo intenten porque no funciona. Bien. Hecha esta digresión, que no sé si aporta mucho, pero por lo menos sirve para recordar un poco el concepto de presión, podemos sustituir a la fuerza. En realidad, no, esta es la deducción, pero vamos a hacer la sustitución en la fórmula general de fuerza por el producto presión por superficie. ¿Sí? Presión por superficie, acuérdense que la presión que nos interesa es la presión externa. Esto es muy importante para lo que viene ahora, porque ahora tenemos el problema del coseno del ángulo. ¿Qué ángulo se está formando? Y bueno, podría ser 0 grado, ¿no? Si la fuerza y el desplazamiento fueran en el mismo sentido, o podemos tomar, esa era la convención que se tomaba antes en termodinámica, podemos considerar que la fuerza ejercida por la presión, ¿sí?, es opuesta al desplazamiento, o sea, el émbolo sube y la fuerza que ejerce la presión baja. O sea que estarían formando un ángulo de 180 grados, la fuerza con el desplazamiento, considerando la fuerza que está venciendo el gas al expandirse, no la fuerza que están ejerciendo las moléculas del gas contra el émbolo, ¿sí? O sea que alfa valdría 180 grados. Bueno, coseno de 180 grados, si no lo recuerdan, vale menos 1. Por lo tanto, si armamos nuestra fórmula básica de trabajo con los nuevos datos, vamos a tener que el trabajo isobárico, acuérdense que estamos haciendo esto, aplicando esto al trabajo isobárico, o sea, la presión externa es constante. El trabajo isobárico, pues en termodinámica es muy importante aclarar las condiciones, ¿no? Si no aclaro que es en condiciones isobáricas, no vale. Y cuando uno ve la fórmula y digo, trabajo y tengo los datos para calcularlo y resulta que el proceso no era isobárico, era isotérmico, isocórico, adiabático, y uso la fórmula del isobárico y no era isobárico en sus condiciones, llego a un número que está mal, ¿sí? O sea, el resultado no va a ser correcto. El trabajo isobárico entonces va a ser igual a presión exterior por superficie por variación de altura, delta H minúscula, por menos 1. ¿Sí? No parece muy amigable como expresión, o sea, la podríamos utilizar. De hecho, podemos usarla midiendo, por ejemplo, la fuerza con un dinamómetro o midiendo la altura. Si el cilindro es transparente, podemos ver y está graduado, podemos averiguar la altura. Pero por suerte tenemos una forma mucho más simple de manejar estas variables y llevarlas a algo directamente medible. Agrupando algunos términos que aparecen acá. Fíjense que acá tenemos la superficie es la superficie del émbolo, multiplicada por la variación de altura. Área de la base, superficie, por altura me da volumen. ¿Sí? Área de la base por variación de altura me da variación de volumen. O sea que el producto superficie por variación de altura sería variación de volumen. Delta B, variación de volumen. Volumen final menos volumen inicial. Bueno, la presión exterior multiplicada por la variación de volumen por menos 1, o sea, el opuesto del producto de la presión exterior por la variación de volumen es el trabajo isobárico. Trabajo isobárico
va a ser igual a menos, acuérdense de este signo de menos, que costó mucho imponerlo, porque durante mucho tiempo el trabajo, en el caso de la expansión, se consideraba positivo. Presión exterior por variación de volumen. Esta es la fórmula para el trabajo de expansión y de compresión isobárico. Esto es válido tanto para la expansión como para la compresión. Lo vimos para la expansión porque, bueno, generalmente se eligen las expansiones y se supone que en las compresiones se invierten los signos. Y efectivamente se va a invertir el signo porque la presión exterior, lo que importa es que sea constante. El signo de menos acá me está indicando que si la variación de volumen es positiva, o sea, si el volumen final es mayor que el volumen inicial, el trabajo me va a dar negativo. Si la variación de volumen es negativa, si es una compresión, si el volumen final es menor que el volumen inicial, delta B es negativo. La presión siempre es positiva, pero como tiene un signo de menos adelante, negativo por negativo me da positivo. El trabajo de compresión va a ser positivo. ¿Sí? Esto es válido para el trabajo isobárico siempre. Bueno, una manera muy útil de representar esto que acabamos de ver es utilizando diagramas. En termodinámica se utilizan diagramas muy a menudo, las gráficas muestran muchísimo más a veces que las fórmulas. Entonces vamos a ver lo que se conoce como el diagrama PV, diagrama presión-volumen, para el caso 1. Los diagramas PV, como su nombre lo indica, son gráficas en las que consideramos en el eje de ordenadas la presión externa, o sea acá siempre lo que nos importa es la presión externa porque el trabajo se realiza o se recibe en contra o por parte de una presión externa que puede variar o no, en este caso no varía, ¿sí? O sea, si la presión externa coincide o no coincide con la presión interna del gas es irrelevante, o sea, los efectos del trabajo solamente vamos a considerar la presión externa. Y la otra variable, que esta sí va a corresponder al gas, porque el gas se expande o se comprime, va a ser el volumen. Diagrama PV, presión-volumen. Bueno, nosotros vamos a ver casos particulares, o sea, así como vimos ya la particularidad de que solamente va a ser trabajo de expansión-compresión y solamente vamos a trabajar con gases ideales. También algo que les quiero aclarar que no lo hice antes y fue una omisión, es que para nosotros el trabajo de expansión-compresión va a ser siempre cuasiestático. Vamos a ver qué significa esa palabrita. O sea, isobárico, podemos agregarle ahora y cuasiestático. Ojo, no es que hubiera sido necesario aclararlo en el estudio que hicimos del trabajo de expansión, compresión isobárico. O sea, todo lo que vimos es válido, sea el proceso cuasiestático o no. Pero nosotros nos vamos a ocupar solamente de procesos cuasiestáticos. Entonces, ahora sí vale la pena aclarar qué es eso de cuasiestático. Cuando nosotros le suministramos calor al gas que está dentro del recipiente y ese gas se expande, lo hace contra una presión externa. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el gas estuviera caliente? O sea, ya lo hubiéramos bloqueado, como en el ejemplo aquel en el que teníamos el émbolo bloqueado, le suministramos calor y aumentamos la temperatura, pero con la traba colocada en el émbolo para que el émbolo no suba. ¿Sí? La presión exterior, la presión interior del gas aumenta y está soportando una presión exterior para él, que es la que ejerce el recipiente sobre él. Pero la presión atmosférica sigue siendo la misma, ¿no? Y de pronto le soltamos los bloqueos y el émbolo se dispara para arriba. ¿Sí? Bueno, va a subir el émbolo hasta que la presión externa y la presión interna se igualen. ¿De acuerdo?
Pero ese no es un proceso cuasiestático, porque la expansión ocurrió de manera brusca, de manera violenta, prácticamente en un solo paso. O sea, el émbolo se expandió contra una presión exterior, o sea, tenía una presión interior muy grande y de pronto, en pocos instantes, igualó a la presión externa expandiéndose violentamente. Es un proceso que no es cuasiestático. Nuestro proceso cuasiestático lo podemos ejemplificar así. Nosotros vamos calentando el gas muy despacito, de tal manera que la presión interna del gas obviamente va a aumentar porque si no, no se desplaza el émbolo, ¿sí? Pero va a aumentar en proporción, en cantidades tan pequeñas como quiera, y las puedo suponer hasta infinitesimales. O sea, idealizándolo completamente al proceso, puedo considerar que la expansión va ocurriendo por aumentos infinitesimales de la presión que producen aumentos infinitesimales del volumen que hacen que se igualen en infinitos pasos la presión externa y la presión interna. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un proceso cuasiestático. O sea, cuasi porque no es estático, si fuera estático quedaría el émbolo donde estaba, no se va a desplazar nada, pero podemos considerar, idealizándolo, que el gas con el exterior, la presión interna y la presión externa pasa por infinitos estados de equilibrio. ¿Ah? O sea, la diferencia entre un estado y el estado previo es infinitesimal. Entonces ahí tendríamos un proceso cuasiestático. Vamos a aplicar este concepto a todo el trabajo de expansión-compresión, sea isobárico, como en este caso, isotérmico, adiabático, en fin, para todos. ¿De acuerdo? O sea, siempre los cambios van a ser lo suficientemente pequeños, lo suficientemente ideales también, como para que consideremos que en todo momento la presión interna del gas iguala a la presión externa, lo cual no siempre es así, es más, en general no es así, ¿no? Porque en el mundo de las ideas estas cosas son muy fáciles de imaginar, pero en el mundo real no se dan nunca, ¿verdad? Pero de cualquier manera son buenas aproximaciones para el estudio teórico de los fenómenos reales. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, y considerando que nuestro gas se expande isobárica y cuasiestáticamente, vamos a considerar que lo tenemos en el estado inicial 1. Para ese estado inicial 1 hay una presión 1 y un volumen 1, ¿sí? Y le suministramos calor, por ejemplo, para que cuasiestáticamente y a presión constante aumente su volumen. Si la presión permanece constante, la trayectoria del proceso va a ir en el sentido del aumento de volumen. Y supongamos que en nuestro estado final 2 estaría acá. Tenemos una presión, la presión 1, que es igual en todo momento a la presión externa. La presión interna del gas es igual a la presión externa, pero lo que nos importa es que la presión externa permanece constante. La presión 1 es igual a la presión 2. Y en todo el proceso, o sea, si nos detenemos en algún estado intermedio del proceso, la presión no cambió nunca. En cambio el volumen sí cambió. Cambió significativamente. Tenemos el volumen 1 y el volumen 2. Bueno, si se acuerdan, habíamos dicho que el trabajo isobárico se podía calcular multiplicando el opuesto de la presión externa por la variación de volumen. Esta es nuestra fórmula para calcular el trabajo realizado o recibido a presión constante. Bueno, variación de volumen es volumen final menos volumen inicial. O sea, en nuestro caso sería, o sea, volumen final menos volumen inicial es volumen 2 menos volumen 1. Ahora, ¿qué pasa? El volumen 2 es mayor que el volumen 1. Por lo tanto, delta B, la variación de volumen, va a ser positiva. ¿Sí? La variación de volumen es positiva. La presión externa
es positiva, pero tengo un signo de menos adelante, por lo tanto el trabajo de expansión, el W de expansión, tendrá un signo negativo. ¿Sí? O sea, si la variación de volumen es positiva, o sea, si el gas se expande, el trabajo va a tener un signo negativo. Lo cual es muy coherente con lo que habíamos dicho. Vamos a tratar siempre de que los signos sean coherentes. Cuando algo sale del sistema, y esto es trabajo que sale del sistema, lo realiza el sistema sobre el entorno, tiene que traer signo negativo. Como si perdiera calor, el calor cedido, el calor liberado, también tendría signo negativo. Si invertimos la carrera, o sea, en lugar de una expansión tenemos una compresión, tendríamos que se invierten las relaciones, ¿no? El volumen final va a ser menor que el volumen inicial. En ese caso, delta B sería negativo. Bueno, habría una compresión, se comprime el volumen. El trabajo de compresión va a ser mayor que 0. Y bueno, ahí tenemos nuestra convención de signos vigente. Trabajo de expansión, cuando el gas se expande contra una presión externa, siempre es negativo. Cuando el gas se comprime, a expensas de una presión externa que lo comprime, el trabajo es positivo. Y esto vale no solamente para este... Y el trabajo de compresión va a ser positivo. O sea que siempre que un gas se expande realizando un trabajo, el signo de ese trabajo va a ser negativo, y siempre que un gas se comprime recibiendo trabajo, el signo de ese trabajo va a ser positivo. Independientemente de la trayectoria. Lo estamos viendo ahora con el trabajo a presión constante, el isobárico, porque es el primer caso que estudiamos. Pero esto tiene validez para procesos adiabáticos, isotérmicos, isobáricos, en fin. Siempre la convención de signos que acabamos de ver es válida. Así que esto recuérdenselo porque fue una convención que costó imponer. Durante mucho tiempo se usaba la convención de signos inversa, o sea, expansión positivo, compresión negativo, pero finalmente, y para darle coherencia, todo lo que sale del sistema, sea calor, sea trabajo, le asignamos signo negativo, y todo lo que ingresa al sistema, se absorba calor o se reciba trabajo, tiene signo positivo. Pero ahora vamos a aprovechar un poco el diagrama este que tenemos para sacar un poco más el jugo. Fíjense que decimos que el trabajo isobárico es igual al opuesto, ¿no?, de la presión externa por la variación de volumen. Dejemos de lado el signo porque ahora en la gráfica lo que vamos a ver son áreas, y las áreas no tienen signo negativo. Pero si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo acá es multiplicar la base de un rectángulo, podemos rayar acá, esta área que queda barrida por ese proceso de expansión isobárica, tiene una forma rectangular y tiene una base que es delta B y tiene una altura que es la presión exterior. Al multiplicar presión por delta B, lo que estamos haciendo es calcular en el gráfico el área correspondiente a la zona comprendida debajo de la curva. Bueno, eso que aparece acá muy claro, por supuesto hay que recordar porque en el área la convención de signos no aparece, o sea, las áreas me van a dar positivas, pero recuerden que siempre que graficamos en un diagrama PV, o sea, siempre las curvas que aparecen en un diagrama PV barren determinadas áreas, a menos que el proceso sea volumen constante, va a haber un área que va a tener signo negativo si corresponde al trabajo de expansión, o positivo, pero siempre va a haber un área debajo de la curva. Bueno, siempre el área que se encuentra comprendida debajo de la curva corresponde al trabajo de expansión-compresión. O sea, calculando el área podemos calcular el trabajo. Recordando sí que en la expansión a esa área le vamos a atribuir un signo negativo y en la compresión un signo positivo. Otra cosa interesante en un diagrama PV es que, si ustedes recuerdan, el año pasado, el curso de química en el que tratamos el tema gases,
haya sido cuando haya sido. La primera ley de los gases, la ley madre de los gases ideales, es la ley de Boyle, ¿no? Que también se conoce como ley de las isotermas, porque en la ley de Boyle se le pone condiciones a la relación entre presión y volumen. Se pone como condición que el sistema sea cerrado, o sea que la cantidad química dentro del sistema no varíe y que la temperatura permanezca constante. Cuando nosotros graficamos volumen en función de presión, estudiando la ley de Boyle, porque en Boyle lo que vemos es el efecto de la presión sobre el volumen del gas. Acá acuérdense que qué es lo que pasa con la presión externa, qué es lo que pasa con el volumen a una presión externa que puede variar o no, en este caso no varía. Encontramos que la curva correspondiente a la ley de Boyle es una rama de hipérbola equilátera, que conocemos como isoterma de Boyle. Bueno, en un diagrama PV también aparecen isotermas de Boyle. Cada punto, digamos, comprendido dentro de los ejes presión-volumen, está atravesado por una isoterma. Y bueno, no es la excepción los estados 1 y 2 de nuestro sistema. Quiere decir que podemos considerar que en el estado 1 la temperatura va a estar representada por una isoterma, de la que 1 es un punto de la isoterma, que corresponde a una temperatura que vamos a llamar temperatura 1. En el estado 2 vamos a tener otra isoterma paralela, ¿no? Una hipérbola equilátera paralela a la anterior, que va a corresponder a la temperatura 2. ¿Sí? Lo estamos estudiando, ya les digo, en este ejemplo porque es el primero que vemos, pero en cualquier diagrama PV van a tener infinitas isotermas. Bueno, en los diagramas generalmente hay puntos relevantes, como el punto de partida y el punto de llegada, el estado inicial y el estado final. A veces se complica y hay varios puntos y hay todas unas trayectorias que se combinan. Pero por cada uno de esos puntos relevantes vamos a tener una isoterma que me va a dar el valor, si tengo manera de calcularla, de la temperatura del sistema en esas condiciones. Un detalle no menor es que las isotermas se van alejando de los ejes a medida que la temperatura aumenta. O sea que T2, en este caso, es mayor que T1, ¿sí? No porque el 2 sea mayor que el 1, sino porque la isoterma que dibujamos como T2 se encuentra más alejada de los ejes que la isoterma T1, ¿sí? Siempre las isotermas, cuanto más alejadas de los ejes estén, van a corresponder a una temperatura mayor que cuanto más cerca de los ejes se encuentre. Y muchas veces vamos a tener datos, o vamos a tener la temperatura, o datos para calcularla. ¿De acuerdo? Bien, creo que le sacamos bastante jugo a este diagrama. Y vamos a pasar ahora a estudiar el trabajo en otras condiciones. O sea, dejamos el trabajo a presión constante y vamos a ver un caso muy particular, porque a volumen constante no hay trabajo. Trabajo a volumen constante, isocórico. El trabajo implica que el sistema interactúa con el exterior expandiéndose o comprimiéndose. A volumen constante no hay ni expansión ni compresión. Por lo tanto, el trabajo a volumen constante, ya lo podemos adelantar, va a valer 0. W isocórico es igual a 0. ¿Sí? Lo podemos ver en el diagrama PV, eso puede ayudar a visualizarlo todavía mejor. Con lo que dijimos anteriormente, que el trabajo de expansión-compresión en un diagrama presión-volumen corresponde al área barrida por el proceso, por la flecha que indica el proceso. En un proceso isocórico en el que el volumen no cambia, supongamos que estamos en el estado 1 y pasamos al estado 2, nuestro gas, ¿se acuerdan? Colocado en un cilindro con un émbolo bloqueado, le aplicamos calor, aumenta la presión que él soporta, la presión externa para el gas es la presión que soporta por parte del recipiente. Al aumentar su temperatura también aumentó su presión interna, o sea, la presión externa va igualando en todo momento a la presión externa, o sea, esas dos presiones iguales hacen que el volumen no cambie, ¿sí? Entonces lo único que tenemos ahí es un aumento de la presión interna y la presión externa del gas sin que haya un desplazamiento. Lo hicimos por calentamiento, o sea que acá podemos
de nuevo representar nuestras isotermas. Vamos a tener una isoterma T2 que corresponde a una temperatura T2 mayor que la temperatura T1. ¿Sí? Siempre la isoterma que está por afuera corresponde a una temperatura mayor que la isoterma que está por la más interna, la que está más cerca de los ejes. Pero fíjense, en el eje de los volúmenes, en el eje de abscisas, tenemos un volumen 1 igual al volumen 2. Por lo tanto, la variación de volumen es 0. Si la variación de volumen es 0, no puede haber trabajo. ¿Sí? Si delta V vale 0, no hay expansión, no hay compresión. Variación de volumen igual 0, por lo tanto, trabajo igual 0. En condiciones isocóricas es lo que ocurre. Hay cambio en el estado del sistema, pero ese cambio en el estado es un cambio en el estado interno del sistema. No tuvo ningún efecto desde el punto de vista del trabajo en el exterior. Lo que sí podemos decir que como el sistema sufrió transformaciones, si bien no realizó trabajo, ¿qué tenemos acá? Un aumento de temperatura. Aumentó la presión porque aumentó la temperatura. Quiere decir que ese sistema sufrió un cambio en su energía interna. El trabajo vale 0, pero la variación de energía interna, delta U, que es debida al aumento de temperatura, va a ser positiva. Delta U va a ser mayor que 0. ¿Sí? Y bueno, si rebobinamos un poco y recapitulamos lo que habíamos visto anteriormente, tenemos una variación de energía interna mayor que 0, un trabajo igual a 0, y aplicando el primer principio de la termodinámica, que dice que delta U es igual a Q más W, si delta U es positivo, mayor que 0, y W es nulo, porque no hubo trabajo de expansión o compresión, Q no tiene otra alternativa que ser positivo. Y bueno, ¿qué significa eso? Que le dimos calor al sistema, elevamos su temperatura suministrándole calor, y ese calor se usó exclusivamente para aumentar la energía interna. ¿Ven cómo todo cierra con el primer principio y con lo que vimos anteriormente? Lo mismo, el mismo estudio, lo omití, pero por olvido, lo podríamos haber hecho en el caso de la expansión isobárica. ¿Sí? O sea, el sistema pasó de una temperatura 1 a una temperatura 2 mayor que la temperatura 1, quiere decir que su energía interna aumentó. Delta U en el caso anterior también era positivo. Y ahí realizó trabajo de expansión, W negativo, y recibió calor, Q positivo. Ahí tendríamos, nada sería nulo en un proceso isobárico. En este caso, el proceso isocórico, el trabajo sí es nulo porque no hay expansión ni compresión.